Hola amigos, espero que estén bien. Hoy vamos a tratar un tema distinto, ¿no? Vamos a hablar sobre los excipientes, nos vamos a la parte de farmacia, pero no sin antes agradecerle a la farmacéutica Romina Takesian, quien tiene un Instagram realmente muy interesante, que es @farmacéutica_ro, por toda la información, la data que dio en un post sobre este tema, muy resumido y muy interesante. Así que sin más, comenzamos. Los excipientes realmente son parte de los medicamentos. Como ustedes saben, los medicamentos se componen por dos tipos de sustancias. El o los principios activos, a veces pueden ser más de uno, que son los responsables de prevenir, tratar, curar una enfermedad, y los excipientes, que son una mezcla de ellos, incluso que pueden llegar a constituir hasta el 90% de la fórmula de un medicamento. ¿Vieron la pastilla? A veces las pastillas son grandes. Bueno, el 90% son excipientes, ¿no? Le dan cuerpo, entre otras cosas, le dan cuerpo a la pastilla. Usted fíjese que las dosis de los medicamentos son 500 miligramos, 25 miligramos, son unidades tan pequeñas, ¿no?, que ni siquiera entraría en un dedo algunas de estas sustancias, ¿no? Entonces, para eso, una de las funciones de los excipientes es esa, ¿no?, darle ese cuerpo. Pero vamos a ver para qué sirven. No solamente para eso, para darle cuerpo. Cada uno tiene una función diferente, ¿no? Pero ahora vamos a hablar en general. Se usa para conseguir que la fórmula farmacéutica deseada eh, y facilitan la preparación, aseguran la estabilidad del principio activo, mejoran la biodisponibilidad, es decir, la cantidad de fármaco que llega al torrente sanguíneo, la conservación y administración de los medicamentos. Lo ideal es que los excipientes no produzcan ningún tipo de efecto, ni farmacológico ni tóxico sobre el organismo. Pero, como siempre hay un pero, nos dice acá Romina, hay personas con problemas de alergia o intolerancias alimentarias, y algunos excipientes pueden dar lugar a reacciones adversas de distinta gravedad. ¿Qué pacientes deben prestar atención a estos excipientes? El primer grupo son los celíacos. Es común utilizar almidón de trigo, avena, centeno, cebada, carboximetilalmidón, extracto seco de germen de trigo, por dar algún ejemplo, ¿no? Y esto a los celíacos, por supuesto, les genera problemas de salud, ¿no? Por eso muchos incluso llevan el logo sin TAC, trigo, avena, centeno y cebada, ¿no?, para las personas con celiaquía. Otro grupo también que debe tener en consideración este tema son los diabéticos, ya que hay azúcares como fructosa, glucosa, sacarosa, lactosa, que se usan como excipientes y pueden alterar, por supuesto, el control glucémico. Incluso Romina nos señala acá, ojo con los caramelos para la garganta o jarabes. El jarabe de sorbitol, 70% de producto en seco, aspartamo, manitol, xilito son aptos. Las personas con intolerancia a la lactosa deben evitar la presencia de este azúcar porque les puede ocasionar inflamación, dolor abdominal, flatulencia y o diarrea. Las personas con hipertensión arterial o problemas del corazón deben prestar atención con la presencia de sodio. Ese es otro tema, preparados efervescentes, ¿no? Quienes tengan fenilcetonuria deberán evitar medicamentos con aspartamo porque es una fuente de fenilalanina. Cada caso es particular, por eso es indispensable la consulta a un médico y o farmacéutico de confianza. Realmente muy interesante este punto y agradecemos nuevamente a la farmacéutica Romina Tenesian.